Tenemos entonces que el idioma castellano o español es el lenguaje por el medio del cual nosotros expresamos nuestras ideas. Es el idioma que nosotros manejamos en nuestro país de forma generalizada. Es uno de los idiomas establecidos en nuestro país como tal, pero también existe en otros países. Esta situación de lo que es el castellano, vamos a encontrar algunas variantes como el lenguaje vulgar, el lenguaje culto, el lenguaje técnico, el lenguaje propio, un lenguaje impropio, un lenguaje florido y un lenguaje correcto y también incorrecto, entre otras clasificaciones que pudiéramos encontrar. Para el lenguaje culto se llama así porque posee las cualidades de pureza, es decir, corrección propia, claridad, belleza. Es propio de los buenos escritores y de los buenos libros. El lenguaje es de literatura. ¿Qué pasa con esta situación? Es el lenguaje más rebuscado para tener esa propiedad del cual nos está hablando. Por eso se llama un lenguaje culto. Cuando a veces ustedes han escuchado que dicen, es que la persona tan culta que es, ¿qué significa? Que tiene mucho conocimiento y que de ello es que, o sea, hace de su persona, ¿verdad? Como tal, una persona culta. También tenemos, dijimos, el lenguaje técnico o idioma técnico. Se emplea en libros, en revistas, artículos o folletos. Este se utiliza para términos propios de las ciencias y las artes. Muchas voces no se encuentran en cualquier diccionario, sino en aquellos especializados en la materia. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de un lenguaje culto, definitivamente vamos a hablar de un lenguaje culto cuando hablamos acerca de algunos aspectos que pertenecen a nuestra área técnica. Yo siempre les he mencionado el ejemplo, ¿verdad? De decir, ¿qué es un ring? ¿Quién me puede decir qué es un ring en mecánica? Es parte de la llanta. Muy bien. ¿Cómo dijo Es Celia? el ring. ¿Qué es un ring? Es el aro del vehículo. Así es. Sí, muy bien. Del vehículo no, del neumático o rueda, ¿verdad? Del automóvil, pero no del tanto como que del vehículo. Entonces, otra persona me pudiera a mí decir, ¿verdad? Que un ring es el sonido de un teléfono. El ring me puede decir que es el cuadrilátero donde las personas boxean, pero todo va a ir acorde, vuelvo a repetir entonces, a esa situación, ¿verdad? Alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, que a una herramienta le llaman el lagarto. ¿Y qué es un lagarto, por ejemplo, en mecánica? Es para levantar el vehículo. Es un tricket. Sí, ahí está, es un trick. Ese sería el nombre realmente, ¿verdad? Pero la mayoría dice, usted tiene un lagarto que me preste y yo no tengo zoológico, ¿verdad? Pero ya es algo coloquial, es algo técnico dentro del ambiente que se le llame al tricket, ¿verdad? Para poder levantar el vehículo. Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a llamar un lenguaje técnico. También, por ejemplo, tenemos el otro aspecto y es el lenguaje vulgar. Este lenguaje es el popular, es el de uso cotidiano, es el más sencillo, el más natural, el más espontáneo. A ver, ¿quién podría decirme en este caso qué palabras tan cotidianas decimos nosotros dentro de nuestro idioma? Está chilero. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué significa estar chilero? Que está bonito, que es algo bueno, ¿verdad? Ya ni siquiera dicen algunos chilero, está chido, por decir bonito, hermoso, que sería parte del lenguaje correcto, ¿verdad? Culto. Si no dicen jalemos, por decir vamos. Decimos patojo, por decir joven, güiro, por decir niño. Y entonces le vamos a buscar un montón de argumentos, porque si los hay, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, decimos camioneta.
Es que ya viene la camioneta, por decir el autobús, ¿verdad? En donde vamos a transportarnos. Entonces ahí es donde nosotros encontramos que esto es lo más que nosotros podemos observar. Pero dentro del mismo también hay un lenguaje propio y es el que establece la regla gramatical. Este es el opuesto a este. Entonces, si yo digo que hay un lenguaje propio, es decir, el correcto, va en contra, ¿verdad?, de este vulgar. ¿Dónde está el niño, verdad? ¿O dónde están los niños? Y algunos van a decirme en este vulgar, ¿dónde están los güiros? ¿Dónde están los patojos? ¿Verdad? Ahí es donde nosotros encontramos esa situación. Vamos a encontrar un lenguaje puro, porque en este caso va a pertenecer como tal al idioma. Entonces, también lo podríamos asociar con el lenguaje técnico, porque es perteneciente a un idioma como tal. Entonces, acá es un lenguaje puro, no tiene ninguna distinción. No sé si alguna vez han escuchado ustedes a algunas personas que hablan algún idioma maya y lo combinan con el idioma español, o combinan el idioma español con el inglés, cuando decimos el Spanglish, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos mitad inglés y mitad español. Y que ya vamos en estas miras. Algunos dicen, ¿está todo claro? Ok, sí está bien. Entonces ya mezclamos esa situación. Cuando no existe ninguna mezcla, es un lenguaje puro. Y vamos a llamar un lenguaje florido a aquel lenguaje que va adornado con galas retóricas. Cuando nosotros decimos muchas cosas bonitas, ¿verdad? Y adornadas a las palabras que estamos nosotros emitiendo. Entonces, acá, lenguaje propio tiene relación con el lenguaje culto, el técnico con el puro, el vulgar con el florido, y luego hace contraposición, ¿verdad? El lenguaje culto y propio con el vulgar y el florido, y en este caso, el lenguaje técnico pues queda en una forma neutra dentro de los mismos. Tenemos acá y dice la diferencia que existe entre la lengua e idioma es muy sutil, porque situación se le va a llamar lenguaje en la facultad humana para poder expresar con sonidos articulados nuestras ideas y pensamientos. El idioma es la forma de hablar. Entonces acá ya nos dijo lenguaje, facultad humana de poder expresar. Idioma es la forma particular de hablar de cada región. Y por eso nosotros contamos con 25 idiomas, ¿verdad? En este caso tenemos 4 culturas, la Xinca, la Dina, Maya y Garífuna. Entonces tenemos 3 idiomas. Idioma español que pertenece a los ladinos, idioma Xinca, idioma Garífuna. Y los otros 22 corresponden a los idiomas maternos mayas. Es de acá que nosotros encontramos esos idiomas, es decir, la forma particular de cómo se habla en algunas regiones. El español posee características propias, tiene su lenguaje propio, su gramática, su literatura, y es hablado por millones de personas en muchos países del mundo. En este caso, nosotros contamos con un alfabeto que consta de 5 vocales y el resto son consonantes. Y la combinación entre ellas, pues es cuando formamos palabras, ¿verdad? La M con la A dice ma, la P con la A dice pa, y una unida a la otra dice mapa. Ya tenemos nosotros esa conjugación. El idioma español se llama también castellano, porque empezó a hablarse en Castilla, es decir, en una región de España. Proviene de los romanos que impusieron su idioma, el latín. Esta lengua se transformó y se convirtió en una lengua derivada. Al final, el primer idioma es castellano, luego surge el latín y luego surge como tal el español, ¿verdad? A eso se refiere. A las lenguas derivadas del latín se les llama lenguas romances o neolatinas, y se les llama así porque vamos otra vez a retomar la idea central que teníamos, en donde nos dice y nos especifica que vienen de romances de romana y vienen neolatinas de latín como tal. A eso se refiere. Muy bien. Entonces dice, además de latín, nuestro idioma
se ha enriquecido y ha adoptado muchas palabras de lo que es el idioma griego o hebreo, árabe, alemán, inglés, francés, entre otros. Y esto lo podemos comprobar nosotros cuando empleamos el diccionario y buscamos alguna palabra y entonces nos dice, proviene del griego tal palabra, proviene del latín, proviene del hebreo, es decir, el origen de la palabra como tal. Aquí hay un apartado, dice, durante su reinado, Alfonso X, el sabio rey de Castilla y de León, en 1252 a 1284, le dio al castellano el carácter oficial. Los términos castellano y español se aplican indistintamente a nuestra lengua. El español es el idioma de España. En las naciones hispanoamericanas, en comunidades judías, español antiguo. Del oriente o en el norte de África, en Filipinas y en diversas zonas de los Estados Unidos, la comunidad Latinoamérica tiene aproximadamente 30 millones de hispanohablantes, es decir, personas hispanas. Actualmente el español es hablado por unos 380 millones de personas, ocupando el tercer lugar entre los idiomas más hablados en el mundo. Vean, el tercer lugar dentro de los idiomas. Quiere decir que nuestro idioma es replicado en muchas partes del mundo. Las principales ciencias que estudian los idiomas son la filología y la lingüística. ¿Qué es la filología? Es la parte gramatical, la lexicología, la historia, entre otras ciencias del idioma. Y la lingüística como tal es la llamada ciencia del lenguaje que hace el estudio comparativo de todas las lenguas como tal, o todos los idiomas. Las lenguas se clasifican en monosilábicas, aglutinantes y flexionales o de flexión. Se llaman monosílabos cuando tienen palabras que constan de una sola sílaba. Por ejemplo, nosotros regularmente siempre hablamos en monosílabos algunas palabras cuando decimos sol, luz, cal, ¿verdad? Porque ahí definitivamente solamente es un golpe de voz la pronunciación, perdón. Y luego dice monosilábicas tienen palabras que constan de una sola sílaba y carecen de formas gramaticales. Por ejemplo, algunos dialectos. Si nosotros hacemos la comparación de algunos idiomas con el nuestro, definitivamente existe la combinación, ¿verdad? De entonces lo que son monosílabas, lo que son aglutinantes. Aquí dice que las aglutinantes unen la raíz de una palabra, otras raíces, aglutinando varias palabras en una, sin difundirlas, por ejemplo, la lengua japonesa. Y por último tenemos las lenguas de flexión, que tienen palabras, estructuras complejas con raíces, afijos, desinencias. Este es el caso de las lenguas griegas, latinas, inglesas, alemanas y españolas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, las lenguas de flexión, son todas aquellas palabras que nosotros, por ejemplo, encontramos y tenemos árbol. Entonces vamos a decir árbol, arboleda, arbolito, arbusto, y ahí esas palabras van a integrar un afijo, un sufijo, o simplemente tienen la palabra raíz que es árbol. Podríamos decir libro, librera, librería, librucho, librote, librito, ¿verdad? Libros, y ya estamos nosotros encontrando una flexión porque hay otras derivaciones de la misma palabra. Y esa es prácticamente también la combinación que tiene nuestro idioma español. A eso es a lo que nosotros vamos a llamar parte de las ciencias y que estudian el idioma, en este caso español o castellano como tal. ¿Alguna duda al respecto? No, señor, por el momento no. No, señor, por el momento ahí vamos. No, señor. Gracias.